Compañeros y compañeras, buenas tardes, un gusto saludarles, qué bueno tenerlos presentes en esta actividad el día de hoy. No sé si me escuchan. Sí, licenciado. Licenciado, sí se escucha bien, gracias. Sí, licenciado, lo escuchamos. Pues, pues nuevamente, un gusto saludarles, qué bueno que estemos reunidos el día de hoy en esta clase que es Derecho Procesal Civil 1. Voy a comenzar la clase toda vez de que ahí sí que con la observación, ¿verdad?, de que ha sido difícil un poquito que nos podamos reunir en clases presenciales, toda vez de que pues han habido diferentes asuetos que nos ha impedido que podamos tener las clases presenciales. Pero hoy vamos a abordar un tema que se denomina el proceso cautelar. Este ya lo iniciamos en una clase. Entonces voy a comenzar la parte que ya veamos en la clase de una manera muy general y después ya la parte que no hemos visto de una manera pues más detenida. Es importante que tengamos nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial a la mano para que podamos ir entendiendo esta clase. Como les digo nuevamente, buenas tardes, gracias. Gracias a Ruth Pichea, que ya me va a estar apoyando con el tema de la presentación, porque me fue un poco difícil acá desde la máquina del trabajo, pero con la ayuda de Ruth creo que vamos a hacerlo muy bien. Ahí sí que agradeciendo a cada uno de ustedes por el esfuerzo. Feliz inicio de semana, compañeros. Yo sé que para todos los que trabajamos, pues es un poco complicado el empezar esta segunda jornada académica, pero como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Todo esto es parte del esfuerzo, el sacrificio que tenemos que ir haciendo y es parte de poder ir cumpliendo con nuestras metas. Ahí sí que ánimo y iniciamos la jornada de esta semana del mes de marzo, empezar con todas las ganas del mundo, con la bendición de Dios. Y ahí sí que, compañeros, que no se nos olvide que todo esfuerzo que hacemos, todo esfuerzo que hacemos, siempre tiene una recompensa, y por eso es que debemos de tratar de ir haciendo esfuerzos para que a raíz de ese esfuerzo que hagamos, pues podamos tener recompensa en un futuro. Inicio hablando del proceso. Ustedes ya saben que ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que el punto central de este curso es el estudio del proceso y más específicamente del proceso civil. Ya hemos hablado de que cuando estudiamos en la doctrina el proceso, vamos a entenderlo de manera general como aquel conjunto de etapas que se van desarrollando de manera lógica, concatenada, congruente, con la intervención de diferentes partes procesales, en el cual van a estar regulados por diferentes normas y principios, y cuyo fin de este proceso es, pues, resolver las controversias o resolver una controversia que se ha sometido ante un órgano jurisdiccional. Hablábamos también en una clase que hay diferentes clasificaciones de los procesos, pero a mí me encantaba mucho y le ponía mucho énfasis a la clasificación de los procesos acorde a su función o finalidad. De hecho, fue una de las preguntas del primer examen parcial. ¿Alguien que me pueda decir, de acuerdo a esta clasificación, cómo se clasifican los procesos? Licenciado, sería proceso de conocimiento, proceso de ejecución y proceso cautelar. Específicamente, gracias, Vero. Así es, Vero, como usted lo plantea. Se plantean en tres grandes grupos de procesos. Procesos de conocimiento, procesos de ejecución y proceso cautelar. Serían los tres grandes grupos de procesos. Ya hemos dicho que dentro de los procesos de conocimiento tenemos, pues, el proceso tipo, que es el proceso ordinario, el proceso sumario, tenemos el juicio oral y el proceso de arbitraje o arbitral. Esos son los cuatro procesos de conocimiento. Dentro del grupo de los procesos de ejecución ya hemos dicho que tenemos básicamente los procesos individuales y los procesos ejecutivos especiales y colectivos. Así se dividen los procesos de ejecución. Pero
También Vero mencionaba un tercer grupo de procesos que se llama el proceso cautelar. El proceso cautelar, que es el que vamos a ver hoy. En este semestre del primer grupo de los procesos de conocimiento, pues solamente vemos uno, que es el proceso o juicio ordinario o juicio común. Los otros procesos de conocimiento, el juicio oral, el sumario y el arbitraje, esos se ven en Derecho Procesal Civil 2. Los procesos ejecutivos también los vemos en Derecho Procesal Civil 2. Y el proceso cautelar, que era el tercero que mencionaba Vero, sí es el que podemos visualizar o podemos estudiar en este curso de Derecho Procesal Civil 1, y es al que me voy a referir hoy. Cuando hablamos de proceso cautelar, si podemos dar una definición, en primer lugar, ¿qué es algo cautelar? Cautelar significa prevenir, precaver, porque efectivamente, cuando hablamos de providencias cautelares, medidas cautelares, estamos hablando de medidas que van a servir para prevenir o asegurar las resultas de un proceso futuro. Porque ya lo hablábamos en una clase que empezamos a hablar de este tema, que este proceso cautelar es un proceso que únicamente prepara para plantear un proceso a futuro. Y prepara en el sentido de que va a asegurar las resultas de ese proceso, si en dado caso salimos como vencedores de ese proceso futuro. Hacia ahí va el enfoque del proceso cautelar. Entonces, cautelar significa eso, prevenir, precaver, porque esa es la función del proceso cautelar. Y tiene esa función atendiendo a que es un proceso provisorio, solamente es para plantear un proceso futuro y asegurativo, porque va buscando asegurar las resultas de un proceso futuro. En ese sentido, este proceso cautelar tiene diversas denominaciones o tiene otras denominaciones. También se le denomina diligencias cautelares, le vamos a mirar también providencias precautorias, providencias cautelares, medidas de garantía, procesos de aseguramiento. Esas son otras denominaciones que podemos dar al proceso cautelar. Aunque algunas de estas denominaciones que yo escribí y que ustedes tienen en pantalla, pues se refiere más a las medidas propiamente que se van a otorgar dentro del proceso cautelar. Por ejemplo, el tema de medidas garantías es una medidas propias que se pueden otorgar dentro del proceso cautelar, pero sin embargo muchos lo toman como sinónimo de la denominación de proceso cautelar. Tiene un fin, ya lo hemos dicho y lo hablaba en la clase anterior. Este proceso cautelar tiene como fin asegurar las resultas de un proceso futuro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este proceso no tiene un fin en sí mismo, porque básicamente el fin de este proceso es que un juez nos otorgue medidas cautelares, medidas de garantía, providencias cautelares. Eso es el fin de este proceso. Pero esas providencias cautelares que el juez nos va a otorgar van a servir para asegurar, eso sí, las resultas del proceso que a futuro vamos a plantear. Ese es la naturaleza propia de este proceso cautelar. Asegurar las resultas de un proceso futuro. Quiere decir que este proceso únicamente va a buscar garantizar que cuando planteemos un proceso a futuro, un proceso de conocimiento o un juicio ejecutivo, que cuando ese juicio de conocimiento que vamos a plantear, hablemos de un juicio oral, por poner un ejemplo, sea para asegurar las resultas de ese proceso. Quiere decir de que si yo voy a presentar un proceso a futuro, porque ese es el fin del proceso cautelar, es que el juez en este momento me otorgue medida para que esta persona a la cual voy a demandar, pues no vaya a evadir su responsabilidad, ya sea saliendo del país, o que si tiene algún bien no se vaya a desapoderar de él, o si tiene una cuenta bancaria, pues no vaya a ir a sacar el dinero, o eso es lo que se busca con este proceso, es solamente
buscar que un juez me otorgue medidas para que el proceso que a futuro voy a plantear, pues, pueda asegurar una resulta positiva. Compañeros, ya saben que si ustedes quieren presentar sus dudas, comentarios, participación, pues me levantan la mano y con todo el gusto vamos dando la participación. Lo importante es que no nos quedemos con duda y lo importante es que vayamos entendiendo. Esto que estamos hablando ya lo habíamos visto en una clase, pero siempre van surgiendo dudas. Entonces, ese es el fin de un proceso futuro. Este proceso tiene varias características o tiene 3 características principales. 1, la provisoriedad. 2, la existencia de un peligro o daño jurídico derivado del retardo de una providencia jurisdiccional definitiva. Y la subsidiariedad. Esas son las 3 características del proceso cautelar. En primer lugar, pues ya tenemos aquí un par de preguntas para el segundo examen parcial, porque esta es parte ya del segundo examen parcial. Uno, ¿cuáles serían las otras denominaciones que tiene el proceso cautelar? ¿Cuáles son las características? Y explíquelas, ¿verdad? Eso es un tema muy importante. Entonces, tenemos 3 características principales. Vuelvo a repetir, la provisoriedad, la existencia de un peligro o daño jurídico derivado del retardo de una providencia jurisdiccional definitiva, que eso se le llama también en la doctrina el periculum in mora, y 3, la subsidiariedad, o sea, que es subsidiario. O sea, este proceso cautelar, sus características es que es provisorio, no es definitivo, no va a resolver un fondo de un asunto, un asunto principal, no va a resolver el conflicto en sí, ahí va lo enfocado a lo provisorio, la existencia de un peligro o daño jurídico y la subsidiariedad. Es subsidiario respecto a otro proceso. Esas son las 3 características principales. Y yo me permití anotar de último algo que es el otorgamiento inaudita parte, que no es una característica. Vuelvo a repetir, las características solo son 3 las que están mencionadas. No se alcanzan a ver ahí los números, pero tenía una numeración: 1, provisoriedad; 2, la existencia de un peligro; y 3, la subsidiariedad, que era el numeral 3 del retardo. Ahí ya se ve. Gracias, Ruth, es usted muy amable. Compañeros, suspendo un ratito solo. Disculpas por la interrupción, solamente encendí un ventilador porque acá hay mucho calor. Entonces, esas son las 3 características del proceso cautelar. Vuelvo a repetir, solo hay 3. Yo escribí ahí un asterisco para hablar de otra. No es una característica, pero es un elemento bien importante del proceso cautelar. Entonces, como primera característica tenemos la provisoriedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el proceso cautelar busca asegurar las resultas de un proceso futuro. O sea, sus efectos no se limitan a cierto tiempo, sus efectos se limitan solo a cierto tiempo, por eso es provisorio. Y este cierto tiempo es en lo que yo o el actor plantea su demanda principal, constituyendo esto lo provisorio de sus efectos. Quiere decir que sus efectos solo son temporales, por eso es provisorio. Solo es en lo que el actor plantea una demanda principal, que va a resolver un conflicto definitivo. Ahí viene la característica de lo provisorio. Es lo que señala el artículo 535, 135 del Código Procesal Civil y Mercantil. O sea, lo provisoriedad va enfocado
que esto solo es para asegurar resultas de un proceso a futuro. Compañeros, ahí me confundí, escribí 135, pero es artículo 535. 535, perdón, es 535. Yo anoté 135, pero es 535. Alguien que nos pueda dar lectura al artículo 535, por favor. Vuelvo a repetir, hay un error, no es 135, sino 535. Ileana Judith, por favor, Ileana, si nos da lectura al artículo. Con todo gusto, licenciado. Buena tarde. Buena Artículo tarde. 535. Promoción inmediata del proceso. Ejecutada la providencia precautoria, el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de 15 días. Si el proceso hubiere de seguir en el lugar en que aquella se dictó. Si debiera seguirse en otro lugar, el juez tomará en cuenta el término de la distancia. Si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, la providencia precautoria se revocará al pedirlo el demandado previo incidente. Gracias, Ileana. Ahí nos da un fundamento de la provisoriedad del proceso cautelar. Y dice el artículo, o estipula el artículo 535, que una vez se ejecutó la providencia cautelar, precautoria, perdón, una vez se ejecutó, una vez fue dictada la providencia precautoria, el que la pidió deberá, ese es un imperativo, deberá entablar su demanda dentro de los 15 días. O sea, una vez me dicten la medida cautelar en este proceso, yo que solicité o que planteé el proceso cautelar, tengo 15 días para plantear la demanda. Pero si leemos y entendemos bien, el artículo estipula dentro de los 15 días. ¿Qué quiere decir? Eso no significa que es en el plazo de 15 días, no, es dentro de los 15 días. ¿Qué quiere decir? Puede entablarse la demanda definitiva en el día 1, al día 3, al día 8, al día 10, al día 14 o hasta el día 15 del momento en que fue ejecutada la providencia cautelar. Este es el fundamento de esa característica de provisoriedad. 2. La segunda característica es, sí, Jessie. Buenas tardes, licenciado. Solo para estar completamente, igualmente, completamente segura es, yo planteo el proceso cautelar y a partir que a mí me notifican que le dan trámite, a partir de esa fecha yo empiezo a contar los 15 días. Un punto bien importante, Jessie, se recuerda usted que cuando la ley da plazos de día, empieza a correr al día siguiente. Eso no lo perdamos de vista, en primer lugar, ¿verdad? Esa es una regla general, excepto que cuando sea en horas. Ahí ustedes saben que de horas, si es a partir del momento en que me notifican, empieza a correr la hora. Esa es una regla general que todos debemos de saber. Ustedes ya lo saben, cuando se estipula en horas, empieza a correr en ese mismo momento. Si empieza días, empieza a correr al día siguiente hábil. Recuerdan ese tema bien importante también, porque si me notifican viernes en la tarde y es 15 días, empieza a correr no el sábado, empieza a correr hasta el día lunes, porque es día hábil. Eso es una cuestión ya general que nosotros debemos de saber. Sí, y entonces, respondiendo a su pregunta específica, Jessie, este solo era un paréntesis de lo que ustedes ya saben en cuanto a los plazos. Efectivamente, le notifican a la persona de que ya se dictó la medida. Ahora, el artículo 535 dice a partir de que fue ejecutada. Ejecutada. ¿Qué quiere decir? Que ya se le dio debido cumplimiento. Porque puede pasar que a mí me resuelvan, como dice usted, Jessie, que le hayan resuelto hoy, por ejemplo, que le aceptan su proceso cautelar, la solicitud de las medidas, le notifican el día de mañana, pero esa medida todavía no está ejecutada. Yo interpreto del acuerdo, con el artículo 535, es que
que ya se hizo efectivo. Si es un embargo, a partir de que ya se le notificó al banco que esa medida ya fue ejecutada. Perdón, de que esa medida fue dictada y que él debe ejecutar la medida de embargo en una cuenta bancaria. A partir de ahí, entiendo yo, Jessy. Ah, ok. Ok, igual si fuera una anotación de demanda, a partir de que se anote la demanda Efectivamente. la propiedad, ahí empieza a correr el plazo. Así lo entiendo yo, Jessy. Así es, Ah, muy buen ejemplo. Por ejemplo, fue una anotación de demanda, pues en el momento en el que ya el registro nos informe que ya está anotada, o yo pueda ir a verificar a través de una consulta electrónica de que ya fue anotada la demanda. ok. Vicky, una consulta. Disculpe. Disculpe, Jacqueline, solo termino, Jessy, no sé si estaba contado, si no le doy la palabra a Jacqueline Suárez. No, ahí está, muchas gracias. Gracias, Jessy. Ahora sí, Jackie. ¿La persona se le tiene que notificar a la hora de demandar o solo pueden embargar las cuentas así por así? O sea, ¿cómo se va a cómo dice el demandado de que tiene esas medidas? Hacia ahí viene la inaudita parte, que es lo que yo quería explicar de último. Si me permite, Jackie, después explico lo de inaudita Sí, parte. está bien, va está lo bien. enfocado, lo inaudita parte. Entonces, ¿alguna duda? Segunda característica. La existencia de un peligro o daño jurídico derivado del retardo de una providencia jurisdiccional definitiva. Todas estas palabras en la doctrina nosotros lo resumimos con el nombre del periculum in mora, o que se podría más o menos, esto lógicamente es un latín, está escrito en latín, este latín más o menos se podría como traducir como el peligro en la demora o el peligro en el retardo. Podemos escribir en nuestro examen eso, el peligro en el retardo o el periculum in mora, para no escribir todo el párrafo que está un poco difícil de poder memorizarlo, pero si nosotros la segunda característica la anotamos como periculum in mora o peligro en el retardo o el peligro en la demora, pues también estaría muy bien la respuesta, que esa característica es sencilla. Implica que estas medidas son de urgencia, urge. Y si hay peligro en el retardo, pues no van a ser efectivas y no va a garantizar el proceso futuro que vamos a plantear. Hacia ahí va la característica. Es que la necesidad del otorgamiento es urgente, es necesario y que no debe de retardarse. Y por eso es que yo debo de plantear este proceso cautelar para que me otorguen las medidas rápido, porque yo no puedo plantear todavía mi proceso futuro. Yo me recuerdo que en la clase donde habíamos iniciado este tema, Jocelyn dijo, mire, pero ¿qué sentido tiene y por qué no mejor planteo de una vez el proceso principal? Yo le dije, sí, y si tiene razón, Jocelyn, le digo, sí, parece ilógico que, ¿por qué voy a presentar este proceso cautelar? Parece inútil, tonto, que yo voy a plantear este proceso cautelar, ¿por qué no presento mejor de una vez mi demanda? Pero, yo le decía, sí, eso es lo ideal, yo presento una vez mi demanda, ¿por qué voy a estar presentando un proceso cautelar? Y lo que el sentido lógico de Jocelyn me dijo ese día, mire, si es tonto lo que... Sí, tiene razón, Jocelyn. Parece tonto lo que plantear esto si mejor presento un proceso principal. Pero, y yo les explicaba en aquel momento, lo lógico es presento de una vez mi demanda. ¿Para qué voy a presentar? Y en mi demanda, en el proceso principal que voy a presentar, estoy hablando, si voy a presentar un sumario de desahucio, juicio sumario de desahucio para sacar a una persona que no me está pagando la renta, o voy a presentar un juicio de pensión alimenticia para que un sinvergüenza que no quiere pagar una pensión alimenticia, pues un juez se lo ordene, o si voy a presentar un proceso de un juicio sumario para que alguien me pague una deuda que me tiene pendiente, ¿por qué no la presento de una vez? ¿Por qué voy a presentar el proceso cautelar? Suena tonto, va a ser inútil, va a ser pérdida de tiempo. Pero yo le explicaba a Joseph,
Lo que pasa que puede ser que yo no pueda presentar el proceso principal porque me falta un documento, porque no tengo una dirección, porque algún medio de prueba documental de los que tengo que presentar de una vez no lo tengo en este momento y necesita que venga del extranjero, o lo tengo que ir a tramitar en un registro y no me lo han dado, porque recuerdan ustedes que la prueba documental hay que presentarla de una vez con la demanda. Entonces, ese es el sentido de este proceso cautelar, porque si no, como dijo Jocelyn, mire, es tonto que yo presente y no, no lo dijo de una forma ofensiva, ¿verdad? No sé si está escuchando ahí Jocelyn y se recuerda de la pregunta. ¿Está Jocelyn en clase? Aquí estoy presente. Ahí está Jocelyn. Y no sé si se recordaba de eso, Jocelyn. Usted no lo decía ofensivo, yo soy el que le cambio el sentido a su participación, pero lo digo para que no se nos vaya a olvidar nunca, ¿va? Parece tonto. Parece mudo un abogado que va a presentar, si de una vez puede presentar la demanda. Pero eso es necesario hacerlo. Yo no puedo presentar el proceso principal porque, ojo, en el proceso principal yo puedo también solicitar estas providencias cautelares. También las puedo presentar. Son las mismas. Es algo que yo me tardé un buen tiempo en la primera clase explicándolo, porque puede causarnos confusión. Se recordarán ustedes, me tardé, dije, mire, esto me voy a tardar explicándolo. Estas es el proceso cautelar, es lo que estamos explicando, pero estas son las mismas medidas cautelares, las mismas providencias cautelares que también puedo solicitar en mi demanda del proceso principal que voy a presentar. ¿Recuerdan que expliqué eso? Bueno, gracias, Marilyn. Jessy también dice que sí. Entonces, estas son las mismas medidas. Entonces, si la puedo presentar en el proceso principal, parece tonto que porque yo las voy a presentar a través de un proceso cautelar, tendría que hacer doble demanda, iniciar doble proceso. No. El periculum in mora, el retardo en el otorgamiento por parte del juez como de la solicitud, puede hacer que esto me vaya a causar un inconveniente en las resultas de un proceso futuro. Y 3, la característica de subsidiariedad. Esta característica, que también la estipula el artículo 535, ya les dije que me equivoqué ahí, no es 135, es 535. Esta característica de la subsidiariedad implica que el que plantea un proceso cautelar, una vez ejecutadas las medidas, tal y como lo decíamos con Jessy, no es en el momento en el que se solicita, no es 15 días a partir de solicitar, no, es a partir de ejecutada la medida, así es el 535. El actor del proceso cautelar tiene 15 días para entablar una demanda. Quiere decir, esa subsidiariedad es, ¿qué es algo subsidiario? Algo subsidiario es algo que depende de otro. Es algo accesorio que depende de algo principal. Eso es lo subsidiario. Entonces, este proceso cautelar se encuentra, o es accesorio, se encuentra ligado a la existencia de un proceso principal. O sea, el proceso cautelar es subsidiario de un proceso principal. Está ligado allá. ¿Por qué? Porque el proceso cautelar no tiene un efecto definitivo sobre la pretensión concreta que yo deseo plantear, porque esa pretensión concreta, esa la voy a plantear en el proceso principal. Este proceso cautelar no me va a resolver un fondo de un asunto, no me va a resolver un conflicto principal. Por eso es que este proceso cautelar es subsidiario, es accesorio, depende de un proceso principal. Ahí la característica de la subsidiariedad. Esas son las 3 características del proceso cautelar. ¿Dudas, comentarios, compañeros? Y este proceso, estas 3 características, pregunta del segundo parcial, ¿verdad, compañero? Ahora, no es una característica, porque vuelvo a repetir, ya lo repetí por 5ª vez. Características solo 3.
Pero aquí quiero detenerme a explicar algo que, si no es una característica muy propia, sí es un elemento muy importante del proceso cautelar y de las medidas cautelares en general. También las que se vayan a plantear dentro de la demanda del proceso principal. Es que el proceso cautelar, las medidas que se van, las providencias cautelares que se van a otorgar, las providencias que se van a otorgar dentro del proceso principal también, se otorgan inaudita parte. Inaudita parte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no se le da audiencia a la otra parte, sino que se otorga sin el consentimiento de ella. Hacia ahí creo que iba enfocada su pregunta, Jacqueline. Si no estoy mal, Jacqueline Suárez era la que había preguntado. Yo le dije que no le iba a contestar porque era en este momento. Así es. No sé hacia dónde iba su pregunta, porque yo le interrumpí porque le dije que en este momento me iba a detener. A eso, o sea, si debía de notificársele a la otra parte, pero ya está diciendo que no. Es lo del 534. Y si Jacqueline, si usted me puede leer el 534, que es el fundamento de este elemento propio del proceso cautelar. 534, por favor. Por favor. ¿Se lo puedo leer, Jolie? Sí, por favor, Ileana. Ojalá, compañeros, que todos tengamos nuestro código a la mano. Artículo 534. Cumplimiento de las resoluciones. Las providencias precautorias se dictarán sin oír a la parte contra quien se pidan y surtirán todos sus efectos. La interrumpo ahí, Ileana. Sí, sí. Lo demás lo voy a explicar, pero ese es el punto. Pregunta de segundo parcial. Explique a qué se refiere que las medidas o providencias cautelares se otorgan inaudita parte. Punto. Acá tenemos la ventaja de ustedes que hasta las preguntas damos en las clases para el segundo parcial. Explique. Explique por qué se dice que las providencias cautelares se otorgan inaudita parte. Porque no se le da audiencia a la otra parte. Exactamente, José. Así como lo estipula el artículo 534. Y lo vuelvo a leer, no obstante que ya lo leyó Ileana. Las providencias precautorias se dictarán sin oír a la parte contra quien se pidan. Punto. Ustedes lo saben. Existe un derecho de defensa. ¿Qué artículo de la Constitución es el derecho de defensa, compañero? Artículo 12. El artículo 12, gracias, José. Efectivamente. Y alguno podrá decir, ¿por qué? En el momento en que yo la solicito, y te lo vamos a explicar cómo se otorgan las medidas, en el momento en el que se otorgan, el juez nunca le notificó a la otra parte. Sino, ya cuando la otra parte se enteró, mire, ya me tienen embargado mis bienes, ya no puedo ir a... Muchas veces las partes se enteran y vienen a los órganos jurisdiccionales, les cuento, al juzgado, a decir, mire, el juez vengo a ver, porque hoy iba a ir a retirar un dinero al banco y mi cuenta está embargada y dice que no me pueden dar. O vienen muchas veces las personas a los órganos jurisdiccionales y dicen, mire, señor juez, vengo a alegar, ¿va? Vienen incluso abogados, oigan lo que les voy a decir. Oigan esto. Vienen abogados a gritar al órgano jurisdiccional, a decir, miren cómo fue que embargaron a mi cliente las cuentas, cómo le embargaron su salario y el derecho de defensa, el artículo 12 de la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, esto y bla, 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 y nunca le notificaron y él no se pudo defender. Y dan ganas de salir a decirles, señor abogado, haga un favor, lea el artículo 534 del Código Procesal Civil y Mercantil
o vaya a recibir Derecho Procesal Civil 1 allá en el 7º semestre de la facultad y que le expliquen qué es el inaudita parte. Y es real, compañeros, los que le estoy contando. Licenciado, Sí, Jocelyn. en este artículo no podría haber una inconstitucionalidad por violar el derecho de defensa. Lo mismo opino yo. Exacto, por eso vienen los abogados y vienen abogados, mire, que no sé. Y cuando uno le explica a ellos, se le dice, mire, abogado, por favor, tiene usted código, trae código. No, aquí le vamos a prestar, léala, dan ganas de salir, no lo sale a decir uno por respeto, por supuesto. Pero mire, aquí está el 534. No, Jocelyn. No, porque solo son provisorias, porque tienen un periculum in mora, porque son subsidiarios, porque son temporales y solo sí sirven para garantizar las resultas de un proceso futuro. Y solo es para garantizar las resultas de un proceso. Y existen las formas de cómo se pueden levantar o modificar dichas medidas. Jacqueline estaba levantando la mano. Sí, ¿y qué podemos hacer nosotros como defensores de nuestros clientes al momento de que pase esto? Exacto. Eso es lo que vamos a aprender, Sí, Jacqueline, el día de hoy. Sí. No le respondo ahorita porque eso es parte del tema que vamos a hablar, lo que se llama la contragarantía. Excelente. Gracias, Jacqueline. Va adelantado usted, Jacqueline, pero eso está bien, me gusta. Mildred Susana, doy la palabra y después a Verónica del Pilar. Gracias, licenciado. Con una consulta, ¿esto aplica únicamente a procesos civiles o Sí, aplica en los demás procesos? ese es un tema bien importante, Mildred. ¿Se recuerdan que cuando yo el primer día de clase les decía, miren, el proceso civil es el proceso más importante, es el derecho procesal más importante que existe? Porque esto también es supletorio por integración. En el proceso penal no dicen las providencias cautelares, pero se aplican estas mismas. En el proceso contencioso administrativo se aplican estas mismas. Estas son las mismas medidas que se aplican para el derecho laboral también, ¿verdad? Son las mismas las que se tienen a tener. Sí. Vero, levanta la mano. Licenciado, disculpe, es que en la provisoriedad a mí me surgía la duda y quizás la pregunta es un poco tonta, pero ¿qué pasa si la demanda principal no se interpone en ese plazo de 15 días? Entonces, no hay, en primer lugar, Vero, no hay preguntas tontas. Usted ya lo sabe, en este curso no hay preguntas tontas. Todas las preguntas son importantes y hay que hacerlas. Gracias por preguntar. Porque también requiere valentía preguntar, va a ver. Sí, licenciado. Pero esa es la valentía que es mejor pasar ese rato colorado, pero ir aprendiendo. Eso es importante, Vero. Por eso no hay pregunta tonta, Vero. Sí, es también de lo que hemos dicho y es lo que es lo que estipula ese artículo que ya leímos. Lo que decía el 535, que el 535 nos estipula que se debe plantear la demanda dentro de los 15 días. El segundo párrafo del 535 nos decía que si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, la providencia precautoria se revocará al pedirlo el demandado. Previo incidente. Ese es el efecto de si no se plantea la demanda. Eso es el efecto, ver. Se va a revocar la demanda. Está bien, gracias. Y lógicamente yo podría presentar una demanda si me causó daño a la otra persona, ¿no? Sí. Gracias, Lick. No, gracias a usted, Vero. Entonces, estamos en esas partes. 3 características, pero me permití explicar lo de la inaudita parte, que no es característica. Vuelvo a repetir, compañero. Si alguien escribe que son 4 características, la respuesta es mal, porque yo ya lo expliqué acá. No sé si quedó claro eso. Por eso no le escribí número a la presentación, sino solo un asterisco para que
me permitiera explicar eso, que también eso es un elemento muy sui generis del proceso cautelar, el que se otorgan inaudita parte. ¿Qué quiere decir inaudita parte? Que no le notifican, no le hacen saber a la otra parte se entera cuando ya se le embargó su cuenta, ya cuando le anotaron la demanda en su bien inmueble, cuando le embargaron su bien inmueble, ya cuando le embargaron el salario. Muchas personas se enteran del arraigo cuando están en el aeropuerto, ya no pueden salir. ¿Por qué? Porque su otorgamiento es inaudita parte. Concluyo esta parte de las características. ¿Dudas, comentarios? No hay dudas, comentarios. Vamos, otra característica. Vayamos entonces al trámite. Voy a explicar ahorita el trámite del proceso cautelar, que es sumamente sencillo. 4 pasos. Y después me quedo explicando cuáles son las providencias cautelares que se pueden otorgar cuando yo planteo un proceso cautelar. El trámite es sencillo. 531 se interpone el escrito inicial en el cual yo voy a solicitar las providencias cautelares. Y dije escrito inicial, no dije demanda, porque si bien es cierto, el proceso cautelar es un proceso, la demanda en su verdadero sentido contiene una pretensión para resolver un conflicto de fondo. Pero alguien puede decir también es una demanda, el proceso cautelar, pero básicamente es como un escrito inicial. Se interpone, este escrito debe llenar como todos los escritos de demanda, que ese es el otro tema de la unidad, hoy estamos en unidad 4, cuando iniciemos unidad 5, cuando hablemos de la demanda, quiero hablar de eso. ¿Qué requisitos hay para plantear la demanda? Este escrito debe de llenar los requisitos que ya vamos a explicarlo en la próxima unidad de la demanda, especialmente los requisitos del artículo 61, 106, 107, 108 del Código Procesal Civil y Mercantil. Debe llenar esos requisitos. No me voy a detener a eso porque ese es el tema de la unidad número 5. Una vez, no media vez, porque muchos dicen media vez, pero no hay medias veces, es una vez. Una vez se haya presentado el proceso cautelar, de conformidad con el artículo 531, que ahorita vamos a leer, el juez solicita un otorgamiento, una garantía a esta persona que solicita las providencias cautelares. Una vez se haya otorgado la garantía, el juez dicta la providencia cautelar. El juez acá, lógicamente, él, de conformidad con su análisis, va a entender cuál es la providencia cautelar idónea para el proceso que a futuro se vaya a plantear. No quiere decir que todas las que solicita la parte esa se pueden otorgar, sino que, y eso lo vamos a entender cuando estemos hablando ya de las providencias cautelares propiamente. Cada providencia cautelar, compañeros, tiene su naturaleza jurídica propia, tiene un fin propio, y hacia ahí hay que enfocar la providencia cautelar. Tiene su idoneidad la medida cautelar. Va a ser idónea para lo que yo persiga. Por ejemplo, si es un bien mueble, lo que yo busco es la providencia del secuestro. Si es un bien inmueble, un embargo. Hacia ahí, si es una empresa mercantil, es una intervención. O sea, cada medida cautelar, eso grabémoslo de una vez, tiene su fin, pero acorde a su naturaleza jurídica, tiene su idoneidad hasta el fin que se va buscando. Debe ser idónea para lo que lo que yo quiero buscar. Porque ahí vamos a hablar ya cuando hablemos de las providencias de manera individualizadas, que muchos abogados confunden las providencias que solicitan, no solicitan las idóneas para lo que ellos buscan o persiguen, y el juez lógicamente no la va a otorgar. Por eso es necesario entender la naturaleza de cada una de estas providencias cautelares. Y una vez se decreta la providencia cautelar y ésta se ejecuta, el actor tiene dentro de los 15 días,
tiene un plazo máximo de 15 días. Esto se refiere a días hábiles o inhábiles, compañeros, o son días corridos. ¿Son 15 días corridos o 15 días hábiles? 15 días hábiles, Vic. Totalmente de acuerdo, Ruth, Ileana, Jocelyn y Marilyn. Deben de ser días hábiles. Son 15 días hábiles que podrían ser 20 días corridos. Podría ser. Pero ese es el trámite del proceso cautelar. Vuelvo a repetirlo. Se interpone el escrito inicial o se plantea esa demanda de proceso cautelar. El juez fija una garantía. Una vez se otorgue la garantía, el juez decreta la providencia cautelar. Una vez se decrete, se busca la ejecución y una vez ejecutada, la parte, en este caso actora del proceso cautelar, tiene 15 días para solicitar o plantear la demanda de su proceso principal. Esto tiene relación con el artículo 531. Leemos el artículo 531 y después solventamos dudas. Por favor, alguien que nos lea el artículo 531. Con gusto, licenciado. Gracias, Karina. Artículo 531. De toda providencia precautoria queda responsable el que la pide. Por consiguiente, son de su cargo las costas, los daños y perjuicios que se causen, y no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente, a juicio de juez que conozca del asunto. Ahí, detengo un momentito, Cari, y después seguimos leyendo. Primer aspecto importante es hasta donde está el primer punto. Voy a leer todo ese párrafo. De toda providencia precautoria queda responsable no el juez que la otorga. No el juez que la otorga. Voy a presentar una demanda por daños y perjuicios en contra del juez porque me otorgó una. Momento. Excepto que haya cometido un error. Vuelvo a leer. De toda providencia precautoria queda responsable el juez que la otorga. No. Momento. Confundí el texto para que no se nos olvide nunca. Ahora sí leo correctamente. De toda providencia precautoria queda responsable el que la pide. ¿Qué quiere decir eso? Compañeros, si yo voy a pedir una providencia precautoria en un proceso cautelar o en un proceso principal, allá como medida de garantía, voy a ser responsable si hay daños y perjuicios. Queda responsable y tiene relación con lo que sigue. Por consiguiente, o podría decir en consecuencia, son de su cargo las costas, los daños y perjuicios que se causen y no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quien solicita una providencia cautelar o medida de garantía debe estar claro que puede tener responsabilidades porque van a causar un daño o pueden causar un daño o un perjuicio en una persona. Si la solicito equivocadamente un arraigo de un número de DPI diferente a una persona o sobre un bien que no era propiedad de una persona o X circunstancia. Acá es importante, en este primer párrafo que nos leía Cari, que no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente a juicio del juez que conozca el asunto. Punto. Ya después nos va a decir cómo se debe otorgar esa garantía, que es lo que sigue. Primer punto. Para otorgar una medida de garantía, una providencia cautelar en un proceso cautelar, se requiere garantía. Allá, cuando solicito en el proceso principal,
allá no se requiere garantía, excepto que la pida la otra parte. Sí, Jorge. Buenas tardes, Jorge. Un gusto saludarle. Muchas gracias, licenciado. Disculpe, en este punto de las providencias cautelares, por ejemplo, si fuera en un caso de embargo de cuenta por un saldo que tuvieran pendiente de un pago de un crédito. Exacto. Y la medida afectara que pues el sueldo completo se le embargara, lo cual no es legal. El afectado podría demandar en este caso o contrademandar a la instancia que promovió esta providencia cautelar, licenciado. Pues le están embargando todo el sueldo. Sí, ya le entendí. Y pasa y es muy común eso que está diciendo usted, Jorge. Muy común, muy común. Es que fíjese que ahí en el trabajo pasaron un par de casos y les embargaron todo el salario, ¿verdad? Entonces me causó la duda ahorita con lo que usted tan acertadamente nos está explicando. Sí podría una persona, disculpe que le interrumpa, solo por razón de tiempo, porque ya solo me quedan 29 minutos. Y no voy ni a la mitad del tema. Y la idea, compañeros, es que este punto lo abordemos hoy lunes y el viernes, que lo concluyamos ahí. Esa es la idea. Y sí, Jorge, es muy común, porque recuerde usted que ahora casi a todos nos pagan nuestro salario en cuenta bancaria. Entonces, muchos solicitan dentro de un proceso cautelar o dentro de un proceso principal, no solicitan el embargo de salario, no, solicitan el embargo de cuentas monetarias, cuentas de ahorro, cuentas de plazo fijo, cuentas en dólares, cuentas en quetzal. Eso es lo que solicitan como providencia cautelar. Y fíjese, Jorge y compañeros, que entonces el juez otorga la medida, ya sea en este proceso cautelar o en un proceso principal. Y el juez le ordena a todos los bancos del sistema, que de hecho ahora es electrónicamente, nosotros acá firmamos en nuestra computadora y ¡pum!, todos los bancos reciben esa orden de embargo de cuentas. Hay un convenio entre los bancos y el organismo judicial y entonces ya no se manda papel, sino se le ordena al banco y todos los bancos reciben allá, verifican si Jorge Arturo Bautista Mejía tiene cuentas y le embargan las cuentas. Y resulta que muchas veces esas cuentas son donde se recibe el salario. Y entonces ocurre lo que dice Jorge. El que lo solicitó no solicitó embargo de salario, ni el juez ordenó embargo de salario. Lo que solicitó el actor y lo que ordenó el juez fue embargo de cuentas. Pero ese embargo de cuentas conllevó embargo de salario. Y entonces pasa muchísimo. Y entonces pasa dos cosas, Jorge, cabal, como usted lo planteaba. Una, no solo se embarga el salario y eso nunca se había solicitado, sino que, aunque fuera embargo de salario, no se está embargando en el porcentaje que dice la ley, porque la ley estipula que no se puede embargar todo el salario, solo se puede embargar un porcentaje. Si no se embargó el 100% del salario también, porque ella no va a poder tener acceso a nada del salario. Ese es el problema, ¿verdad, Jorge? A eso se refiere usted y se da muy común. Entonces, alguno podría demandar. Ahí, para responder a la pregunta de Jorge, sí, mire, voy a demandar porque me embargaron mi salario. Y la persona viene a alegar, a gritar a los órganos jurisdiccionales con toda la razón del mundo, y viene a decir, mire, me embargaron mi salario y no me lo embargaron por hasta el 35%, sino me lo embargaron el 100%, no lo puedo sacar. Y peor aún, más enojo, porque cuando viene aquí, fíjese, Jorge, le decimos, mire, a usted no le hemos embargado su salario, a nosotros le embargamos cuenta, usted no tiene embargado salario. Más enojo, ¿eh? Pasa ese problema. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Si él nos acredita que ahí se embargó el salario, de oficio, el juez solicita que se levante el embargo. Entonces se deja sin efecto ese embargo, porque ahí se está depositando el salario. ¿Qué hace más vivo, voy a usar esa palabra,
más vivo el actor, dice, entonces ahí puedo averiguar yo dónde le, aunque hay secreto bancario, dónde trabaja, y ahora sí voy a solicitarle embargo de salario. Y ahora sí vienen a solicitar, que ya se sabe que Jorge Arturo Bautista Mejía trabaja en la entidad, la Económica Sociedad Anónima, y entonces le va a embargar el salario que devenga en la entidad, la Económica Sociedad Anónima, hasta un 35%. Ahí está. No sé si respondí a su pregunta, Jorge. Sí, licenciado, gracias, muy amable, muy amplia la exposición y la aclaración. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Jocelyn, levanta la mano. Jocelyn Cristina. Sí, licenciado, fíjese que no le entendí la parte donde el artículo dice, y no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente. ¿A qué se refiere eso de la garantía? Se refiere a lo que vamos a seguir leyendo, Jocelyn. Seguimos leyendo, Cari, y le vamos a responder su pregunta a Jocelyn. Sigamos, Cari, por favor. Está bien, licenciado. Esta garantía, cuando la acción que va a intentarse fuere por valor determinado, no bajará del 10% ni excederá del 20% de dicho valor. Cuando fuere por cantidad indeterminada, el juez fijará el monto de la garantía, según la importancia del litigio. Para el efecto de la fijación de la garantía, el que solicite una medida precautoria está obligado, primero, a determinar con claridad y precisión lo que va a exigir del demandado. Segundo, a fijar la cuantía de la acción si fuera el caso. Y tercero, a indicar el título de ella. Gracias, Cari. Ahí va enfocado la respuesta a su pregunta, Jocelyn. Cuando se solicita, vuelvo a lo que tenemos en la pantalla. Trámite. Se interpone la medida, el proceso cautelar. 2. El juez resuelve aceptando la medida cautelar, porque si no llena un requisito tampoco la va a aceptar, ¿verdad? Si no llena requisitos del 61, 79, 106, 107, 108. Ya empecé a mencionar esos artículos que son claves de memoria, saberlos, compañeros. Va a ser pregunta del segundo examen parcial, que lo voy a abordar más en el otro tema, cuando hablemos de la demanda. Vuelvo a repetir, 61, 79, 106, 107, 108. Esos artículos son básicos para poder redactar. Son los requisitos que debe llenar todo escrito inicial. 61, 63, 79, 106, 107, 108. 61, 63, 79, 106, 107, 108. Esos contienen los requisitos importantes. Entonces, el juez verifica que se llenen esos requisitos en el memorial. Si lógicamente no llena de requisitos, no va a aceptar para trámite este proceso cautelar. Pero vamos en el caso que el abogado hizo muy bien la demanda. La presentó, el juez la revisa, emite un decreto. Ustedes ya saben que hay 3 tipos de resoluciones. ¿Cuáles son los 3 tipos de resoluciones, compañeros? Decretos, Exacto. Gracias, Gema, por anotar ahí esos artículos. Esos son de memoria, esos son para segundo parcial, también preguntan. Efectivamente, esos son las 3 resoluciones. Decretos, autosentencia. ¿Qué tipo de resolución emite el juez ahorita aceptando la demanda o el escrito inicial? ¿Qué tipo de resolución? ¿Sería un decreto, licenciado? Un decreto. Porque este decreto solo va a resolver si admite o no admite a trámite el memorial inicial, la demanda. Vámonos en el caso que sí, el abogado cumplió con los requisitos y ¿requisitos de cuál? 61, 63, 79, 106, 107, 108, que ya los escribió ahí Gema en el chat. Entonces, llena los requisitos, el juez resuelve que se debe de prestar una garantía. Ojo, vuelvo a repetir, ya lo repetí como 3 veces, pero lo vuelvo a repetir. En los procesos cautelares per se, acá sí se pide garantía. Allá, si solicito providencias cautelares en un proceso principal, allá el juez no me requiere garantía.
Pero como estamos hablando ahorita del proceso cautelar, acá sí se presta garantía. Yo explico eso, hago esas comparaciones, no para confundirlo, sino para que vayamos teniendo claridad. Entonces el juez fija la garantía. Yo se le preguntaba hace un ratito, pero mire, ¿y a qué se refiere esa garantía? Es a lo que ya nos leyó Cari. En unos procesos civiles hay asuntos de valor determinado y hay asuntos de valor indeterminado. Por ejemplo, un proceso de valor determinado es donde el asunto que se va a resolver, la pretensión concreta, la pretensión, se puede determinar a través de una cantidad concreta. El ejemplo que estaba poniendo Jorge, nos planteaba hace rato, me decía, miren, muchos que tienen un crédito pendiente. Ese es un asunto de valor determinado. El Banco GIT Continental solicita el cobro de una tarjeta de crédito que no se ha pagado por la cantidad de 125,000 quetzales. Esto es un asunto de valor determinado. Se puede determinar 125,000 quetzales. Si yo voy a demandar, soy el abogado que voy a patrocinar a una madre que va a hacer un cobro de pensiones alimenticias atrasadas de un sinvergüenza que no ha pagado, eso va a ser un asunto de valor determinado porque esta señora que está reclamando los alimentos de un hijo va a decir, mire, me debe la cantidad de 100,000 quetzales porque me debe 100 cuotas mensuales de 1,000 quetzales. Me debe 100,000 quetzales. Es ese asunto de valor determinado. Ahora, hay asuntos que son de valor indeterminado. Yo, por ejemplo, lo que voy a plantear es la nulidad de un instrumento público. Voy a plantear un juicio ordinario de nulidad de un instrumento público porque la persona está alegando, dice, mire, yo voy a plantear esa nulidad porque ese bien inmueble que era mío, el de la finca 8,000, folio 8,500 del libro 14 de Zacatepec, esa finca, que es de mi propiedad, resulta que ahora que fui a averiguar al registro de la propiedad, dice que ya no está a nombre de mí, está a nombre de Juan Francisco Méndez Barrios. Y yo ahora que ya investigué, yo juez vengo a presentar la nulidad del instrumento público porque estoy viendo que la firma que se plasmó en esa escritura es falsa, no la hice yo. Ese juicio ordinario de nulidad del instrumento público que consiste en la escritura pública de una propiedad porque me falsificaron mi firma, ese juicio ordinario, es de valor indeterminado. Porque aquí lo que voy a alegar que es que se declare nulo esa escritura pública donde me falsificaron la firma. Ese es un asunto indeterminado. Entonces, en ese sentido, ¿qué dice o qué estipula el artículo 531? Cuando la acción que se va a intentar fuere para valor determinado, la garantía que va a fijar el juez de qué cantidad a qué cantidad va. Pregunto. Pregunto, compañeros. ¿Cuál es el parámetro que tiene que fijar el juez esa garantía de un asunto de valor determinado? No bajará del 10% ni excederá del 20% de dicho valor. Así es, Joseph. O sea, la garantía en un asunto de valor determinado es del 10 al 20% de conformidad con el valor que se va a reclamar. Si yo, por ejemplo, voy a reclamar la cantidad de 1,000,000 de quetzales, el valor asunto determinado es el 10 o el 20% de ese 1,000,000 de quetzales. O sea, la garantía va a ser de 100,000 a 200,000 quetzales. Si yo el asunto de valor determinado es de 100,000 quetzales el asunto, es de un valor de 100,000, la garantía va a ser de 10,000 a 20,000 quetzales. Hacia ahí va a rondar. No, el juez no va a fijar una garantía de la cual se le ocurra. No, el parámetro que da la ley es del 10 al 20%. Ahora, dice,
Cuando fuere por cantidad indeterminada, el juez fijará el monto de la garantía según la importancia del litigio. Acá no hay parámetro. ¿Cuál es el asunto de valor indeterminado? El ejemplo que les estoy planteando. Voy a plantear un juicio ordinario de nulidad del instrumento público porque yo voy a alegar que un bien le falsificaron mi firma y ahora voy a solicitarle al juez que deje sin efecto esa escritura pública donde me falsificaron mi firma y donde me quitaron mi bien inmueble. Ahí no hay un valor determinado. Entonces, yo como juez voy a calcular la garantía de conformidad con la importancia del asunto. Por ejemplo, voy a ver cuánto es el valor del terreno que más o menos considero. Si es un terreno de la zona 15, tendrá un valor más alto. Si es un terreno que está en otro municipio, lógicamente podría tener menos valor. Eso es el asunto que va a tener la garantía. Sí, Cari. Licenciado, disculpe, en este caso que usted menciona que hay un valor indeterminado, pero ya a la hora de que el juez vea de qué cantidad se refiere, no se volvería entonces un valor determinado. No, lo que le quiero dar a entender, el valor determinado o indeterminado se refiere a la pretensión del actor. Si la pretensión es valor determinado o valor indeterminado. ¿Qué es la pretensión? Es la petición concreta que basado en mi derecho de acción yo voy a hacer. Entonces, si lo que yo estoy reclamando es la cantidad de 300,000 que me debe una persona por un mutuo, y yo lo que estoy reclamando es que me pague los 300,000 quetzales. Si esa es mi pretensión concreta, eso es valor determinado. Si yo estoy reclamando, mire, un juicio sumario de rentas atrasadas, y mi bien inmueble, la renta era de 10,000 quetzales y me deben 10,000 quetzales, me deben 20 rentas, entonces me deben 200,000 quetzales. 200,000 quetzales por 20 rentas mensuales que no me ha pagado valor de 10,000 quetzales cada una. Eso es un valor determinado. Ahora, un asunto es de valor indeterminado. El ejemplo de lo que yo le planteaba. Un juicio ordinario de nulidad del instrumento público. Yo no busco dinero, cantidad determinada, sino lo que yo busco es que se deje sin efecto un instrumento público, en este caso una escritura pública. Eso es un valor indeterminado. El bien que se va a decretar de producto de esa escritura tal vez sí tenga un valor, pero el asunto acá no es el valor del bien lo que yo estoy reclamando. Yo no estoy reclamando eso, lo que yo estoy reclamando es que la escritura pública a través de la cual hicieron un traspaso ilegal, esa escritura pública hay que declararla nula. Esa es mi pretensión, que declaren nula la lectura para que el bien vuelva a estar inscrito en el registro de la propiedad a mi nombre. No sé si expliqué con eso, Cari. Sí, ya le comprendí, licenciado, es que estaba confundida ahí, pero ahora sí ya le entendí. Gracias. Fabricio pregunta. Juicio sumario de ocupación es de valor integral. Exacto, Fabricio. Si yo lo que busco en el juicio sumario es solo la desocupación, eso es de valor indeterminado, porque yo solo busco sacar a la persona de mi propiedad, lanzarla, esa es la palabra técnica, lanzarla. Ahora, si yo lo que busco en el juicio sumario es la desocupación, pero también que me pague las rentas atrasadas, que no me pagó ese sinvergüenza, que también me dejó debiendo la luz, que me quedó debiendo el agua, que quedó debiendo otros servicios. Eso sí es de valor determinado. Si es solo la desocupación, solo quiero sacarlo de la propiedad, lanzarlo, eso sí es de valor determinado. Ese sí es el asunto, Fabricio.
Entonces, ese es el trámite del juicio, del proceso cautelar. ¿Dudas, comentarios? Para pasar al siguiente, a la siguiente presentación. Entonces, el trámite es sencillo, se interpone la demanda, Uy, me dejaron sin la... Se presenta la demanda, se presta la garantía, se decreta la providencia cautelar y el actor tiene 15 días para plantear la demanda. Ese es el trámite general del proceso cautelar. Si no hay más dudas, comentarios, paso a lo siguiente. Contragarantía. Ojo, un aspecto bien importante. ¿Cómo puedo hacer yo para que me levanten estas medidas cautelares, que lógicamente providencias cautelares que me están perjudicando? Artículo 533. El demandado puede constituir garantía suficiente a juicio del juez que cubra la demanda, los intereses y las costas para evitar la medida precautoria y obtener el levantamiento de la medida. Entonces, ¿qué es la contra? Si el actor, si el que solicitó las providencias cautelares, el juez le exige para poder otorgarlo, garantía. La persona contra la quien se plantean las providencias cautelares, o sea, la garantía es para otorgar las medidas. La debe prestar el actor. La contragarantía, o sea, lo contrario a la garantía, la debe de prestar el demandado. La persona contra quien le plantearon o le decretaron esas medidas cautelares. La contragarantía es constituir garantía, o sea, la contragarantía es que yo voy a, como demandado, a dar también una garantía para que me levanten las medidas o providencias cautelares que me otorgaron en mi contra. Es alguien que nos lea el artículo 533, por favor. Con todo gusto, licenciado, artículo 533. Gracias, Ileana. En cualquier caso en que proceda una medida cautelar, salvo lo dispuesto en el artículo 524 para el arraigo, el demandado tiene derecho a constituir garantía suficiente a juicio del juez, que cubra la demanda, intereses y costas para evitar la medida precautoria para obtener su inmediato levantamiento. La petición se tramitará en forma de incidente. La garantía podrá consistir en hipoteca, prenda o fianza. Una vez formalizada la garantía, la medida precautoria dictada se levantará. Puede también el demandado proceder conforme a lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 300. Gracias, Ileana. Entonces, la contragarantía es yo, persona contra la que plantearon una medida precautoria, un embargo, secuestro, una intervención mercantil, una providencia de urgencia, cualquiera de las que ya vamos a conocer en un momento. Me dictaron medida para poder yo solicitar que me levanten esa medida, o sea, que dejen sin efecto esa medida, que lógicamente me perjudica, yo tengo que prestar una contragarantía. Entonces, le solicito al juez, señor juez, la medida de embargo que decretaron sobre mis bienes inmuebles o el secuestro que decretaron en contra de mi bien inmueble o mi vehículo o la anotación de demanda que anotaron, valga la redundancia, en un bien inmueble en el registro de la propiedad, me está causando daños, agravios, entonces solicito que me levante esa medida y solicito que me otorgue poder prestar una garantía para que me puedan levantar inmediatamente las medidas. Esa es la solicitud que tengo que hacer yo. Y entonces,
el artículo 533 nos estipula que cuando alguien solicita la contragarantía para levantar las medidas, esto se va a tramitar a través de la vía incidental, o sea, un incidente. Pregunto, ¿dónde están regulados los incidentes? En la ley del organismo judicial, licenciado. Exactamente, Nuri. Así es, Johanna. Así es, Nuri, Johanna. Es, entonces, de conformidad con la vía incidental, que ustedes ya lo saben. Te da el trámite, en este caso, a la contragarantía. Se da audiencia a la parte actora, a la que solicitó la medida, por 2 días. Si es necesario, se abre a prueba por 8 días y se resuelve a través de un auto en el tercer día. Ese es el trámite incidental, que ustedes ya saben cómo se tramitan los incidentes. Entonces, esta es la contragarantía. En esto hay mucha confusión por parte de los abogados. Muchos abogados, oigan lo que voy a explicar, abogados que necesitan o un cliente les ha requerido sus servicios para que se le levante una medida precautoria que le está perjudicando, vienen y presentan nulidades, vienen a plantear recursos. Sin embargo, como lo estoy explicando en este momento, la figura idónea para levantamiento de las medidas es la contragarantía. Y eso lo ha dicho alguno, si alguno tiene duda, y yo sé que hay aquí varios compañeros que son estudiosos y muy dedicados y pueden leer la sentencia del expediente de la Corte de Constitucionalidad 1076, o sea, 1076-2017. Si alguien nos lo anota en el chat. El expediente 1076-2017, ahí hay una sentencia, este es un expediente de la Corte de Constitucionalidad, y ahí la Corte de Constitucionalidad en jurisprudencia, ustedes ya saben qué es la jurisprudencia, ha estipulado, gracias Vero, efectivamente Vero, el expediente 1076-2017 de la Corte, gracias Vero, de expediente de la Corte de Constitucionalidad, ahí explica que para poder buscar el levantamiento, que así es el término técnico, el levantamiento de una providencia, se debe de buscar una contragarantía y es a través de la vía incidental que se va a ir buscando, pues, el levantamiento de esa medida, ¿verdad? No hay un recurso específico para ese planteamiento. Y el trámite es incidental. Pregunta del segundo examen parcial. ¿Qué es la contragarantía? Es ya lo que saben ustedes aquí. Es la constitución de la garantía. Puede sonar un poco como confuso, pero así es. La contragarantía es constituir una garantía suficiente que cubra las demandas, intereses y costas para evitar la medida precautoria y obtener el levantamiento de la medida. Solo que vuelvo a repetir, parece confuso, pero no es tan confuso. La contragarantía es la garantía que presta a la persona contra la quien le otorgaron la medida. Ahora, la garantía per se, la garantía pura, dijéramos, es la que presta a la persona que va a solicitar una medida precautoria en un proceso cautelar. Levantaba la mano alguien, pero no vi quién era. ¿Dudas, comentarios en esta parte? ¿No hay dudas, comentarios? No hay. Entonces, tenemos claro eso. ¿Qué es la contragarantía? Es la garantía para buscar el levantamiento. Y se va a tramitar en la vía incidental. Vuelvo a repetir. La contragarantía se tramita a través de la vía incidental. O sea, se apertura un incidente. Sí, Ileana. Pregunta, Lick, disculpe, ¿y esto qué plazo tendría el demandado para presentar esta contragarantía? Bueno, si tuviera plazo. La contragarantía se va a decretar hasta que termine el incidente, Ileana. En la garantía, ahí es donde se va a entrar a determinar si procede la contragarantía y en qué monto o en qué va a consistir la garantía. Depende del trámite del incidente, Ileana. Gracias, Lick. Porque recuérdese que hasta que termine el incidente es que se va a determinar esa contragarantía.
si se acepta o no se acepta. Y de último me quedo con el fondo del asunto. Son las 7:00 de la noche y la próxima clase del viernes empiezo a hablar cabalmente de lo que tenemos ahí. ¿Cuáles son las providencias cautelares? En específico, ¿cuáles son las que va a estar? Entonces, aquí nos vemos, compañeros, por este mismo canal, a esta misma hora, el día viernes, y que Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde. Cualquier duda o comentario de esto, porque ya estamos en tiempo. Yo, antes de iniciar la clase el día viernes, inicio preguntando si tienen dudas. Que tengan una buena noche, que Dios les bendiga, buen regreso a casa, buen provecho en la cena y Dios primero, nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado.